Dios le bendiga, amados hermanos. Estoy contento y regocijado de una vez más poder llegar a todos ustedes a través de esta programación que tenemos de nuestra iglesia. Quiero decirle que estamos en victoria, estamos fortalecidos en el Señor y quiero dar un saludo a todos los integrantes de nuestra congregación allá en el Bronx. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y en este día quiero continuar con los estudios que tenemos. Y en el día de hoy quiero que reflexionemos un poco sobre lo que es la oración. Amén. La oración es algo indispensable, importante para la vida del cristiano, y es importante que nosotros siempre oremos, siempre busquemos del Señor. Amén. Así que yo quiero orar para así introducir esta, para que Dios sea dirigiendo todo lo que hagamos en este día y que sea de gran bendición para todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, te bendigo, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tú me das para yo llegar a todos mis hermanos a través de estos medios. Mira, Señor, a todo aquel que esté en su hogar, que esté en su casa, Señor, que esta palabra, que estos estudios, que esta administración sea de bendición. Padre, que tú abras su entendimiento, que tú le dé sabiduría, le dé conocimiento, para que ellos puedan crecer en la fe y sean fortalecidos. Mira, Señor, a todos aquellos que están afligidos, que están pasando momentos, situaciones difíciles, Señor. Yo te pido que tú consueles sus corazones, que tú trates con sus vidas, que tú les ministres, Señor, de una manera poderosa. Oh, Señor, gracias, Señor. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo, Señor, a que yo pueda, amén, ministrar tu palabra con, amén, con unción y con poder, gloria a Dios, y que tú seas ministrando los corazones de las que nos escuchan a través de estos ondas, de estos medios. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo quiero continuar con los estudios que quiero hablar sobre la oración. Amén. Según el manual que tenemos de la oración, es que nosotros usamos, es de nuestro hermano Ortiz. Amén. Y aquí en la lección número 7, que trata de la oración. Amén. Dice que la oración es de vital importancia e indispensable para el cristiano. Así como el comer para el cuerpo físico es primordial para uno mantenerse en saludable, mantenerse, amén, con un sistema de defensa, mantenerse en salud. Uno necesita comer, y no solamente comer cualquier cosa, porque sabemos que hay comidas que son dañinas, pero, amén, así como el alimento es necesario para sostener el cuerpo físico, así es la oración para la vida espiritual del cristiano. Amén. O sea que si un cristiano no ora, si un cristiano no tiene una comunión con Dios, una comunicación con Dios, entonces su vida espiritual irá menguando, irá debilitándose su fe. Amén. Entonces puede ser que se deslice, puede ser que caiga en tentación. Amén. Y vamos a ver aquí todas las cosas de por qué la oración en la vida del cristiano es de importancia. Y si vemos, gloria al Señor, la palabra de Dios, la palabra oración, amén, viene de la palabra hebrea, palal, gloria a Dios. Orar es la palabra hebrea palal, gloria a Dios, que significa orar, interceder, meditar, juzgar. Amén. Se encuentra alrededor de 84 veces en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y vemos que, gloria a Dios, la primera vez que se refiere aquí, que aparece en las Escrituras,
lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7. Amén. Y dice así, gloria al Señor. Entonces habla de la primera vez que aparece esta palabra, amén, en el Antiguo Testamento. Se refiere a cuando estuvo la situación con Abraham y su esposa. Dice que Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Estamos viendo la situación que pasó entre Abraham y Abimelech. Sabemos que este rey se enamoró, se sintió atraído por la esposa de Abraham y la quiso tomar por esposa. Pero vemos que el juicio de Dios iba a caer sobre este rey. Pero Dios le habla, amén, y le dice que a Abimelech, que Abraham, amén, que le devuelva a su mujer, y este es profeta y orará por ti. Hablando de que ese juicio que iba a venir, amén, iba a ser detenido por la intercesión de Abraham. Amén. Entonces, la oración, amén, tiene un sentido de intercesión. Bendito Dios. Entonces, asimismo, el mismo Moisés dice que oraba por Aarón, amén. A Samuel oraba por el pueblo. Si vemos, gloria al Señor, que Samuel intercedía por el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se mantuvieran temiendo a Dios. Y vemos que es tan importante e indispensable para el cristiano, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra vida espiritual, en nuestra fe. Vemos que la oración es un privilegio. Usted sabe, gloria a Dios, que a través de ella nosotros nos comunicamos con Dios, nosotros nos acercamos a Dios. Y muchas veces nosotros decimos conocer a Dios, pero el Dios que nosotros tenemos no es un Dios, amén, que está allá, amén, y está totalmente desconectado de las criaturas. Pero nosotros, como sus hijos, como sus seres, sus criaturas, tenemos que tener un acercamiento a Él. Tenemos que tener, amén, una comunicación para nosotros tener esa vida espiritual. Y a través de eso lo alcanzamos solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque nadie puede acercarse a Dios. Dios es invisible. O sea, no lo podemos percibir a través de los sentidos naturales, sino que debe de haber una conexión espiritual. Por eso dice la Biblia que Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y vemos, gloria al Señor, que este es un privilegio. Usted sabe que a lo secular, para usted tener llegarse a comunicarse con el presidente de la nación, usted tendría que pasar por un protocolo, hacer una cita, tener una aprobación, a pasar por un proceso de escrutinio, de screening, para entonces quizá le permitan ver al presidente o tener una audiencia. Pero mire que, amén, nosotros la oración nos acerca a Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Creador del universo, al que lo ha hecho todo. Entonces, no solamente eso, sino que es ese privilegio que nosotros tenemos, lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos tenido, un encuentro con Jesucristo, de tener acceso al Creador, de tener acceso directo, amén, a través de la sangre de Cristo. Y es un privilegio que nosotros podemos disfrutar, que podemos hablar con Dios, que podemos expresarle nuestras necesidades. Amén. Y no solamente eso, sino que es un deber de cada cristiano. Cada cristiano debe separar un día para tener, amén, perdón, un momento, un tiempo en el día, porque Dios nos da el día, Dios nos da el tiempo, amén. Tenemos 24 horas en el día,
Y según las Escrituras, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, pero todo, amén, en su tiempo. Si nos organizamos, podemos, amén, organizar nuestra vida y sacar, no de esperar a lo último ya del día, amén, así de como el tiempo que te sobra, sino que debemos disponer en el tiempo que Dios nos ha dado, nos ha regalado 24 horas al día. Tenemos que apartar un tiempo para tener comunión con Dios, preferiblemente en las horas de la mañana. Gloria a Dios. Por eso dice el salmista: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Amén. Entonces, cuando usted se acerca a Dios, usted empieza esa relación y el día y le encomienda a Dios su camino. Todo lo que va a pasar en el día, para que Dios tenga el control y usted pueda ir en paz, hacer lo que tiene que hacer. Pero vemos que es este deber que todos como cristianos, como nacidos de nuevos, tenemos que tener en cuenta, que no podemos descuidar esta área en nuestra vida. No solamente eso, sino que es algo, una de las armas que Dios nos ha dado, las armas espirituales. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que, gloria al Señor, que nuestras almas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Amén. Usted no puede vencer en esta vida cristiana si usted no desarrolla una vida de oración, una vida de consagración a Dios. Amén. Entonces, si usted descuida su oración, si usted descuida su comunicación con el Creador, tarde o temprano su vida espiritual va a menguar. Usted va a estar exenta del enemigo, de los ataques, de las tentaciones, y va a ser presa fácil de las cosas que Él pone en tropiezo en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que su propia carne se va a ensoñobecer, va a vencer. Vemos que, vamos a ver, hermanos, la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, gloria al Señor para siempre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, nos dice las Escrituras, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que el apóstol Pablo le escribe la carta a Timoteo y le exhorta que todos los hombres oren en todo lugar. Amén. Usted no tiene que estar en un lugar específico para orar. Amén. Es bueno tomar, amén, un lugar específico, un lugar apartado que usted pueda tener una comunión. Imagínese cómo va usted a orar frente al televisor o comiendo o haciendo alguna actividad. No va a tener la atención debida. Amén. Cuando usted tiene, amén, y está distraído, amén. Imagínese usted yendo ante su jefe y él está hablando con usted y usted está mirando para otro lado, o usted está hablando por el celular, o usted está masticando chicle. Esto se ve como una falta de respeto. Imagínese usted eso haciéndolo al Creador del universo, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Dios que creó el universo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que buscar un área, un lugar específico, amén, para nosotros tener comunión con Dios. No podemos, amén, estar distraídos, sino que tenemos que poner toda nuestra atención al Dios Todopoderoso. Y vemos que, como dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Es importante no tener esa contienda, la palabra contienda habla de disensión, división, amén, distracción. No tener amén, cuando usted está enojado contra alguien, cuando usted está de mal humor, o usted está en una actitud que no es agradable a Dios,
amén, esa oración no va a ser efectiva. Esa oración, amén. Por eso la Biblia dice que si tú vas al altar a ofrecer una ofrenda y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, dice la Escritura que deja tu ofrenda allí en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Gloria al Señor. Entonces, vemos que es necesario tener, amén, cuando usted ve que usted tiene algo contra alguien, usted tiene una contienda, está enojado con su hermano, amén, usted tiene que tener una actitud que esté en paz con los demás, que usted tenga, amén, porque si no, entonces su oración no será escuchada. Entonces vemos también en el libro de Lucas, en el capítulo 18, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 1, vemos que Jesús está hablando sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Todos conocemos la parábola, amén, que Jesús está ilustrando la necesidad de orar. Porque, hermanos, sabemos que, gloria a Dios, cuando usted es persistente en la oración, cuando usted ora sin desmayar, orar siempre sin desmayar, amén, hay cosas, gloria a Dios, que se van obrando en el mundo espiritual, que nosotros no las vemos, las percibimos, pero las cosas es como una gota continua, amén, sobre un vaso que inmediatamente no se ve el efecto, pero luego usted ve que llena el vaso. Incluso hasta una gota continua sobre una roca puede producir al tiempo, producir un cráter, un agujero. Asimismo, gloria a Dios, cuando nosotros oramos y somos persistentes en la oración, sin desmayar, aunque hayan barreras, aunque hayan dificultades, nosotros podemos vencer y tener la victoria. Amén. Entonces vemos que por medio de la oración el alma se allega a Dios. Amén. Esa parte inmaterial, ese espíritu suyo, se conecta con Dios. Tiene una relación con Dios. Pues sabemos que por la Escritura, que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios, del Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo. Entonces, para nosotros reflejar esa santidad, esa luz de Dios en nuestra vida, tenemos que tener ese contacto con Dios a través, eso lo podemos lograr a través de la oración, a través de, esa es la herramienta que Dios nos ha provisto para nosotros allegarnos a Él. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces, usted ve, según el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, gloria al Señor. Sí, así dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que vemos que usted sabe que este evangelio, esta carta a los hebreos fue escrita a los judíos. Los judíos estaban bien familiarizados con lo que era el culto ceremonial del Levítico, donde, amén, el antiguo pacto consistía en que para usted acercarse a Dios usted tenía que traer una ofrenda y tenía que pasar por el lavacro, amén, pero ningún israelita, salvo el sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo. Sabemos que por la revelación de Moisés en el tabernáculo había lo que era el atrio,
luego lo seguía el lugar santo y luego había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y allí solamente el sumo sacerdote una vez al año podía tener acceso, entrar, amén, y tenía que traer el sacrificio, amén, para entrar a la presencia misma de Dios. Imagínense el privilegio que tenemos nosotros los cristianos bajo el nuevo pacto. Por eso el Señor le dijo a su discípulo, este es en la gran cena, en la santa cena, le dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todo lo que, porque el Señor a través de su sangre abrió el velo, y sabemos que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Amén. Dando acceso así al lugar santísimo a través de la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuánto usted más, amén, usted sabe, usted tendrá un problema, tendrá una necesidad? Y en vez de usted hablar con su familiar, con sus amigos, incluso con el pastor, usted mismo accesar a la presencia misma de Dios para traer su necesidad, para traer, amén, para alabarle, para, amén, tener contacto con su Creador, amén, directamente a través de la sangre maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Amén, porque su carne fue rasgada, así mismo el velo se rasgó. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sabemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros, está a la diestra del Padre. No como en el antiguo pacto, estos sumos sacerdotes tenían que sustituirlo porque duraban un tiempo de ministerio, pero luego el sacerdote o se envejecía o moría y había necesario sustituirlo. Y no entraba con sus propias sangres, sino que ofrecía una sangre de un animal. Pero bajo el nuevo pacto nosotros tenemos ya, amén, entrada un mejor pacto sobre mejores promesas, amén, y tenemos acceso a la misma presencia de Dios a través de la oración. ¿Cómo usted puede mover el trono de la misericordia de Dios? A través de la oración, a través de la comunión con Dios, amén, y esto es algo tremendamente, un gran privilegio que no tenían los antiguos, amén, en el sentido de que no tenían el acceso a través de la sangre de Cristo. Así que podían orar, podían clamar y Dios los escuchaba, Dios los oía, sus oraciones, pero nosotros, amén, nosotros podemos accesar directamente sin una necesidad de un sacerdote, de un intercesor, sino a través de nuestro Salvador y Jesucristo. Y vemos, dice, no solamente para nuestras necesidades, sino también para adorarle, para alabar su nombre. ¿Por qué? Por toda su misericordia. Amén. Usted sabe que el Salmo, gloria a Dios, los salmos hablan de la misericordia grande de Dios. Amén. Y uno de los salmos recita repetidas veces, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada vez que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios, amén, podemos traerle nuestras angustias, podemos abrir nuestro corazón delante de la presencia de Dios y podemos entrar en esa relación amén, de un Dios que está allá, amén, inalcanzable, pero podemos tener una relación personal con el Señor. Podemos, amén, sincerarnos con Él. Por eso dice el apóstol, en plena certidumbre de fe, dice, acerquémonos de corazón sincero. Usted no puede, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Amén, usted no puede ocultar nada a Dios. Por eso que, ¿para qué ocultarle? Si no, podemos venir en confianza, con corazón sincero, dice la palabra, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede acercarse a Dios, usted puede tener la fe de que Dios lo está escuchando, de que Dios está atento. La Biblia dice que Dios está atento al clamor de los justos y los oye. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si dice acerquémonos, dice
purificado los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La escritura, amén, el agua simboliza en la escritura la palabra de Dios. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando usted obedece, amén, usted puede venir en plena conciencia, amén, que su conciencia no le acuse de ningún pecado. Usted puede acercarse a Dios a través de la oración y tener certidumbre de que Dios lo va a escuchar, de que Dios va a estar atento a su petición, a su oración. Amén, qué maravilloso es. Y vemos, gloria a Dios, el Salmo 103, gloria a Dios, Salmo 103, versículo 1 al 3. También puede buscarlo en su hogar. Salmo 103, versículo del 1 al 3. Gloria al Señor. Y dice, Salmo de David, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Eso que cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos a Dios, podemos reconocer todos los beneficios que es estar bajo la mano poderosa de Dios. Todas las cosas que Dios nos ofrece, las cosas que Dios hace por nosotros. Y amén. Y podemos alabarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Podemos alabarle por la grandeza de sus hechos. Podemos alabarle. Amén. Dice, porque no olvide ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo más importante ha sido la salvación de nuestra alma. Y cuando nosotros oramos, podemos comunicarle a Él cuán agradecidos estamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y hacer memoria de las cosas que ha hecho con nosotros, que nos ha limpiado, que nos ha salvado, que nos ha bendecido grandemente. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ver el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo 6. Gloria al Señor. Otra cita que tenemos. Libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 6. Dice así la Escritura. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire esto que es importante. Dice, por nada estéis afanosos. Amén, el afán, la ansiedad, amén, que cuando viene a nuestra vida, quizás es porque falta de comunicación con Dios, falta de oración. Muchas veces mucha gente, cristianos, están desesperados. Amén, la situación quizás es difícil, en la que estamos atravesando, estamos siendo probados. Amén, muchos han perdido su trabajo, otros, amén, están pasando por situaciones difíciles. Pero, amén, cuando nosotros podemos acercarnos a Dios en oración, dice, por no estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea que la oración, cuando acercamos a Dios en oración y ruego, entonces, pues, amén, podemos presentarle a Dios nuestras peticiones. Amén, Él conoce nuestras, pero Él necesita amén, nosotros necesitamos expresarlas a Él para que nuestra ansiedad, nuestra angustia, amén, podamos depositarla sobre Él. Por eso dice la palabra, deposita su carga sobre Él. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos, dice, con toda oración y ruego. La oración se hace con ruego, se hace con humillación, con un corazón contristo. Amén. No en exigencia, no en demanda. No, yo quiero que tú hagas esto. No, nosotros no podemos. Amén. Dios nos libre de exigirle a Dios o de reclamarle a Dios, sino de hacerlo con ruego. Amén. De acción de gracias. Mire que cuando usted ora una oración con fe y usted da gracias. Amén. Le da gracias a Dios porque tú me has escuchado. Gracias, Señor, porque tú oyes mi oración. Sea, amén, pero que sea la voluntad de Él. Porque muchas veces oramos, queremos que Dios haga nuestra voluntad, pero la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, para que nosotros podamos entrar en la voluntad de Él. Así que, como dice la oración modelo que el Señor le enseñó a sus discípulos, le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, no solamente como se cumple en el cielo, sino también que se cumpla en nuestra vida.
Amén. Entonces que nosotros podamos moldear nuestro deseo a la voluntad de Dios. Entonces Dios escucha esa oración. Amén. Vemos que sigue diciendo para también pedir lo que necesitamos. Mira ahí que está diciendo. Primera de Juan 5:14. Vamos a ver. Amén, amados hermanos. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 14. Gloria al Señor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire que dice, conforme a la voluntad de que la voluntad mía, no, conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos, esta es la confianza que tenemos, dice el apóstol Juan. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Cuando nosotros pedimos que sea la voluntad de Él, Dios nos oye. Dios, amén, está atento. Amén. Y Él va a obrar a su tiempo cuando sea el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces queremos las cosas instantáneamente. Y ahora en esta época que estamos viviendo, en esta generación donde hay una necesidad de lo que se llama es una satisfacción instantánea. Queremos que las cosas sucedan ya. Por ejemplo, usted ve en el caso del microwave. El microwave se pone una comida ya en varios 2 minutos, está ready. Hay alimentos que vienen ya preparados que solamente se ponen en el microwave. Usted le da 2 o 3 minutos, está listo. O sea, no hay un proceso, sino que todo la sociedad quiere todo rápido, quiere ya. Yo oro, Señor, haz un milagro, pero hazlo ya. Que hazlo en mi tiempo, cuando yo quiero, que sea ahora. Señor, contéstame esta oración ahora. No, tenemos que sea su voluntad y saber esperar en el tiempo de Dios. Saber cuándo Dios sabe cuándo va a contestar, porque Dios no viene ni atrasado ni viene adelantado, sino que Dios llega a tiempo, justo al momento que lo necesitamos. Y tenemos que confiar en eso. Gloria a Dios. También, gloria a Dios, vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 7. Gloria a Dios para siempre. Mateo 7, 7. Dice así la escritura. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. O sea que para nosotros poder recibir de Dios tenemos que pedirle, tenemos que buscarle. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si usted, en vez de estar orando, buscando a Dios en oración, lo que se está quejando, lo que se está hablándole al vecino o hablándole a otro hermano o llamando al pastor, mira la situación que tengo, amén, amén, que usted le llame, que usted le comente, que usted exprese su sentimiento, pero amén, si usted quiere verdad que Dios le responda, amén, usted tiene que pedirle a Él en oración, usted tiene que venir a Él, buscarle, dice, a buscar a Dios, amén, en ruego, en clamor y también, amén, tocar la puerta para que Él le abra, para que Él sea que abra las puertas. Si usted tenga, amén, si usted ha tenido una necesidad de trabajo, Señor, usted hace lo que tiene que hacer humanamente, pero lo que usted no puede hacer, usted ora y clama a Dios y busca para que Dios abra las puertas, para que esa aplicación que usted sometió, amén, de trabajo, amén, para que Dios, amén, le abra las puertas en ese trabajo, para que Dios amén, y le conteste, le ponga, amén, usted en bendición, y aunque usted no sea el más capacitado, aunque usted no sea el más calificado para ese trabajo, pero si usted ora, usted busca la presencia de Dios, usted pide, Dios le puede abrir las puertas para que sea usted el beneficiado, para que usted sea el bendecido, bendito sea el Señor para sí. Y vemos, gloria al Señor, también para interceder a favor de otros. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 17. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia sea fortalecida en su interior como espíritu. Y eso es importante para nosotros poder caminar en este camino de la fe. Amén. Nosotros poder ser fortalecidos interiormente. ¿Cómo yo puedo fortalecer mi vida espiritual? A través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Y así puedo tener esa fortaleza que solamente proviene de Dios. Entonces, qué importante es la oración, hermanos, hermanos. Qué importante buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Para que nosotros seamos cristianos victoriosos. Seamos cristianos de gozo, no derrotados. Amados hermanos. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Y aquí vemos, gloria a Dios, lo que hace, amén, la intercesión. 1 Samuel capítulo 12, 23. Gloria al Señor para siempre. Dice así la escritura: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os entregué en el camino bueno y recto. O sea que el profeta Samuel está hablando que lejos sea de él que cese de rogar por vosotros. Porque ese era un ministerio de intercesión. Cuando nosotros podemos interceder por otros. Amén. La Biblia habla de que nosotros tenemos que orar por los que están en la eminencia para que vivamos de una manera paz y reposadamente. Porque Dios tiene el control. Amén. Y Dios lo puede dirigir a ellos, a los que nos dirigen, para que nosotros podamos tener paz, tener regocijo. Gloria al Señor para sí. Entonces, vamos a ver cómo debe ser la oración hecha. La oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Juan 14, 13 al 14. Gloria al Dios. Gloria a Dios para siempre. Juan 14, 13 y 14 dice así. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que cuando nosotros oramos en el nombre al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, cuando Dios obra, su nombre, el Hijo es glorificado en el Padre. Gloria a Dios. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que el Señor Jesús nos está retando que nosotros pidamos en su nombre, que oremos. Amén. Entonces, porque, amén, mucho, por ejemplo, la iglesia tradicional católica empiezan y le enseñan a la gente que oren y pidan el nombre de María, la Virgen, gloria a Dios, como que la Virgen tiene algún mérito, gloria a Dios, pero vemos que la Biblia claramente nos dice que tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesús, a su nombre gloria. Dice, en el poder e inspiración del Espíritu Santo, Efesios 6, 18. Amén. ¿Por qué? Porque dice que nosotros hemos de pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu dice que intercede por nosotros y nos ayuda a orar, porque a veces, amén, la necesidad que tenemos no la sabemos expresar, no sabemos lo que queremos, lo que necesitamos, pero el Espíritu Santo, que todo lo conoce, Él conoce todas las cosas y escudriña nuestro espíritu y conoce la mente de Dios, amén, y sabe lo que tenemos necesidad. Por eso que, amén, tenemos que orar en el Espíritu Santo, de decir que el Espíritu nos dirija en nuestra oración. Dice Efesios 6, 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. O sea que esta oración en el Espíritu Santo nos hace, Dios, que nosotros podamos interceder, que nosotros podamos buscar verdaderamente la dirección de Dios y ser fortalecido. Amén. Orar en el Espíritu no es hablar en lengua solamente, sino que a ser dirigido, que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón. A veces gente dice, bueno, ya no sé de qué más voy a orar, ¿por qué más voy a orar? He orado por los alimentos, he orado por los enfermos, he orado por esto. Pero cuando nosotros entramos en esa comunión en el Espíritu,
Entonces el Espíritu va llegando a nuestro corazón. ¿Por qué vamos a orar? Por la necesidad. Usted no sabe quién está pasando por un momento difícil o quién está, gloria a Dios, necesitado de una intercesión, pero el Espíritu Santo va a traer a su mente, a su corazón, a la necesidad que está pasando. ¿Por qué usted debe de orar? Por eso que nosotros tenemos que buscar, amén, la dirección del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que tenemos que orar con el entendimiento. Vamos a ver 1 Corintios 14, 15, gloria a Dios. A su nombre, gloria. 1 Corintios, versículo 14, capítulo 14, versículo 15. Dice así: así que oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que Dios nos ha dado un entendimiento, una mente, para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos pedir. No es que vamos a estar gritando y haciendo, amén, sonidos. También podemos hablar, orar con el entendimiento, claramente, decirle, amén, a Dios, pedirle en oración a Dios, porque Dios entiende todo el lenguaje, pero también nosotros vamos a orar con el entendimiento que Dios nos ha dado. Amén. Imagínese usted una persona orando por algo que está en contra de la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener el discernimiento, el entendimiento de que todo tenemos que hacerlo, pedirlo en cuanto a la voluntad de Dios. Porque entonces, si yo oro algo que está en contra de la palabra de Dios, Dios no va a contestar esa oración, porque Dios hace todo de acuerdo al designio de su voluntad. Amén. Si usted quiere tener éxito en la oración, empiece a orar, pedir que sea algo que sea la voluntad de Dios, que sea conforme a la palabra del Señor, para que usted vea victoria y en su oración, amado Dios, para siempre. Así que, hermanos, gloria al Señor, esto es lo que tenemos que hacer, siempre tener. El apóstol Pablo tenía una vida de oración, por eso Dios alcanzó grandes victorias. Usted quiere tener grandes victorias en su vida, tanto espiritual, familiar, amén, ministerial. Desarrolle una vida de oración, desarrolle un hábito, amén, una disciplina, tener que tener disciplina, porque si usted se levanta en la mañana, usted piensa aquí hay tantas cosas, 20,000 cosas que hacer, y si usted se distrae, si usted no es disciplinado, si usted no es organizado, entonces usted se le va a pasar el día entero y no va a tener tiempo, entre comillas, para orar. Por eso es que usted tiene que apartar un momento, un tiempo para la oración, que es algo vital para la vida del cristiano. Es un deber, es un privilegio, como lo hemos hablado, pero también es una obligación para nosotros, es una necesidad para poder mantenernos. Amén, porque usted no sabe, amén, cuando usted va a salir afuera, cómo Satanás lo va a tentar, cómo su carne se va a subir, qué problema va a venir, y usted necesita la fortaleza espiritual a través de la oración. Amén. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les siga ayudando. Quiero orar para así, por Dios, pedir al Señor que esta palabra sea ministrando su vida, que sea siendo de bendición para todos ustedes, y que cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor, no tenga la libertad de comunicarse con nosotros, escribirnos, a llamarnos. Amén. Estamos aquí para ayudarle, para serle de bendición a su vida. Así que oramos. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, porque tú has permitido que tenga estos minutos para poder hablar de tu palabra, para poder ministrar, Señor. Mira, Señor, a todos los que tienen la oportunidad de vernos por estos medios, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas, que esta palabra sea de bendición para su corazón, que pueda, amén, crecer espiritualmente, que sean fortalecidos y que lleguen, Señor, a crecer más en su fe y en su relación con tuya, Señor. Gracias te doy, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Y seguimos adelante en Cristo Jesús.